Muy buenas noches, señores, por sintonizarnos una vez más en este programa El Juez te Escucha, un programa televisivo en el que llegamos a sus hogares haciéndoles conocer el quehacer jurisdiccional. Tenemos en esta oportunidad un programa bastante importante y relativo a la ejecución de sentencias y la forma cómo acceder para alcanzar la tutela jurisdiccional efectiva y el objetivo del proceso judicial. Tendremos a un invitado en nuestro programa a quien podremos nosotros pedirle que explique la ejecución de las sentencias y cómo se vienen realizando por ante los juzgados de investigación preparatoria, quiénes son los competentes para poder efectivizar las medidas que son dictadas en las sentencias. Bien, a continuación, el grupo de trabajo, así como la producción, hemos preparado un video muy importante en el cual quisiera que lo podamos ver en este momento. Los sábados en la Corte Superior de Justicia de la Libertad ya no son los mismos. Desde que se implementaron las jornadas extraordinarias de descarga procesal, novedosa política de trabajo de la actual gestión que preside el doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán y que debido a su acogida vienen siendo replicadas en otras Cortes Superiores de Justicia del país. Las jornadas extraordinarias de descarga procesal no son otra cosa que sábados de trabajo voluntario, implementados en esta primera Corte del Perú republicano a inicios del año pasado, con el objetivo principal de reducir la elevada carga procesal, problema histórico del Poder Judicial que favorece el retardo del Servicio de Administración de Justicia. Estas jornadas sabatinas se ejecutan en los diferentes órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de la Libertad, contribuyendo además con la atención de los casos desatendidos, en las paralizaciones y huelgas de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos, motivo por el cual fueron calificadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como buenas prácticas que fortalecen la imagen institucional. A este reconocimiento se suma el otorgado por la Oficina de Control de la Magistratura y la recomendación de la misma a que sean replicadas por otras Cortes Superiores de Justicia del país, ya que en la práctica fortalecen la imagen de este poder del Estado al evidenciar que tenemos magistrados probos y personal jurisdiccional comprometido con el servicio de administración de justicia. Reducir la carga procesal en la Corte Superior de Justicia de Libertad es un objetivo. Tenemos una población que supera los 2 millones de habitantes, que constituye una de las ciudades de mayor densidad en nuestro país. Y como tal, el Poder Judicial, bajo el criterio de ir modernizándose, pero finalmente que ello no se logra debido a diferente estructura de nuestra institución, fundamentalmente que somos una institución que corresponde al erario nacional y al no contar con ello, es el Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de la Libertad, quienes, los magistrados, servidores jurisdiccionales, quienes identificados con ese quehacer y tener que superar vallas y fundamentalmente llegar a la sociedad, a la población liberteña, ha ingeniado una serie de planificación para lograr ello. Una de ellas constituye la jornada de descarga procesal que hemos visto en el video. Bien, de esta manera es que analizaremos a continuación con nuestro ilustre invitado, a quien tenemos el honor de tener esta noche, al doctor Daniel Sánchez Pagador, juez especializado en lo penal que despacha el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo. Que a continuación tendremos al doctor en el set. Bien, como les había indicado en el bloque anterior, hoy hablaremos sobre la eficacia de la ejecución de las sentencias penales. Un problema álgido, pero muy importante, ya que realizar un juicio dentro de las etapas que corresponda, alcanzar una sentencia a favor de uno de los justiciables
que recurren a solicitar tutela jurisdiccional efectiva, la etapa de ejecución corresponde ya el otorgar ese derecho, pero en forma objetiva. Para ello, tendremos esta noche como invitado a un juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, precisamente el cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, magistrado doctor Daniel Sánchez Pagador. Aquí le doy una cordial bienvenida, doctor. Bienvenido a este programa, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber accedido. Encantado de estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí pues para lo que pueda servir para informar y dar a conocer a la población en general que ve su programa, pues, cómo es que actualmente viene llevándose a cabo la ejecución de las sentencias. Gracias, doctor. Doctor, uno de los delitos de mayor afluencia, podríamos decir tal vez el grueso que corresponde los procesos o delitos que se sancionan en su mayoría con penas privativas suspendidas, constituye los delitos de omisión a la asistencia familiar. En estos delitos vemos nosotros que los jueces de juzgamiento, en la gran mayoría, por un consenso entre el Ministerio Público y la parte acusada, llegan a acuerdos o sentencias vía conclusión anticipada y en algunas menos luego de un juicio oral. Pero en la etapa de ejecución de sentencia, cuando llega a manos de ustedes, en la etapa de ejecución, ¿cómo es que se puede ejecutar y si es que hay la posibilidad de que la persona obligada, en los casos de omisión, pueda indicar o presentar la posibilidad de imposibilidad de pago? ¿Podría ello exonerarse a esa persona? ¿Podría eludir a esa obligación? No, doctora. Precisamente al tratarse de una sentencia vía conclusión anticipada, es decir, ha existido un acuerdo previo entre el acusado, su abogado defensor y el Ministerio Público de aceptar la responsabilidad, someterse a una condena suspendida, pero responder a ciertas reglas de conducta. Una de ellas, por lo general en este tipo de procesos, es el de restituir o cancelar las pensiones alimenticias devengadas. Hay apercibimientos para ello, ¿no? Puede amonestarse, puede revocarse el periodo o la pena suspendida y finalmente disponerse que esa pena suspendida se convierta en una pena o carácter de efectiva. Pero o sea que ineludiblemente se cumplirá en los términos que se emitió el fallo. Es así, así debe cumplirse. Fundamentalmente quisiéramos dar a conocer a la colectividad. Con el antiguo Código de Procedimientos Penales se daba la posibilidad de llevar a cabo un juicio en lo que inclusive devenía la prescripción, ¿no?, de dicho delito. Sin embargo, hoy tenemos esta herramienta que es este Instituto Jurídico Procesal, conclusión, en la cual se puede realizar un juicio oral en minutos, vía esa conclusión, arribar y ejecutar, tal vez en un mes, 2 meses. De inmediato. Conforme la persona va a tener ese derecho que ha estado siguiendo en un proceso civil, ¿no? Así es, doctora, ello es cierto, ¿no? Para eso el Ministerio Público, como parte legitimada, pues recurre al órgano jurisdiccional, solicita al juez de investigación preparatoria se lleve a cabo una audiencia, se cita a las partes y en ella de manera inmediata es que se resuelve tal requerimiento, requiriendo en su momento al sentenciado que cumpla con los términos de la sentencia. Si persisten en cumplirla, finalmente, como le indiqué anteriormente, esa pena suspendida puede verse revocada y disponerse que cumpla su sentencia en un establecimiento penitenciario. ¿Se podría decir que hay efectividad? Es decir, para citar a una audiencia en ejecución de sentencia, ¿es rápido o más o menos cuánto es el tiempo promedio que se Desde requiere? que ingresa un requerimiento de ese tipo hasta que se lleva a cabo la audiencia, pues no deben transcurrir más de unos 15 días en promedio. Dependerá mucho de dónde vive el sentenciado y no olvidemos que no es necesario que concurra a la audiencia, sí es necesario que concurra su abogado defensor, porque mucha gente en la creencia de que el sentenciado no se va a poder hacer su audiencia, ello no es cierto. No necesitamos que él concurra obligatoriamente. Lo que necesitamos es que él sepa que hay una audiencia y a esa audiencia vaya su abogado. O sea, una debida notificación. Efectivamente. Y respecto a los delitos que tenemos nosotros, delitos culposos, que también constituyen un gran número de incidencia, ¿cómo es que se ejecuta en los delitos culposos a la persona que ha cometido este hecho, al sentenciado, al condenado? Además de una condena, se dicta una pena privativa, ¿hay otras reglas
que se dictan y la forma, la eficacia, cómo se ejecutan? Claro, por supuesto. Por ejemplo, si nos encontramos frente a la comisión de un delito cometido por el conductor de algún vehículo. A este conductor, si por ejemplo ha causado unas lesiones o un homicidio, este conductor antes de ello contaba presuntamente con una licencia de conducir. Como una pena accesoria incluso se puede disponer la cancelación o suspensión en todo caso dependiendo de la gravedad de la licencia para conducir vehículos por el mismo tiempo que dure la condena que será impuesto. Con ello lo que se trata es de evitar que gente que comete estos ilícitos continúe aún conduciendo vehículos y pueda volver a causar los mismos. ¿Se cursa la autoridad administrativa? Se pone en conocimiento de la autoridad administrativa definitivamente. Y no olvidemos que previamente ante la noticia o comisión de este hecho, pues la policía de inmediato retiene su licencia de conducir y esta es enviada además a la Dirección de Transportes. Fundamentalmente que los delitos culposos que un tiempo atrás se tomaban, se podría decir muy blandamente, hoy vemos la perspectiva que se van dando penas más drásticas, inclusive cuando hay la colisión y producto de ello hay lesionados o muertos, hasta penas muy altas que sobrepasan los 4 años y se puede dar penas efectivas, ¿no? Efectivamente, ya se convierten al superar los 4 años en una condena ya con carácter de efectiva, lo cual implica un ingreso a un establecimiento penal. Y eso está muy bien porque en realidad el ser o tener bajo su poder una persona en condiciones de irresponsabilidad simula o se considera un arma letal porque se constituye un medio para causar la muerte a una persona, ¿no? Así es, por eso después que en caso de que ello se dé, estamos hablando de que se habría infringido el deber de cuidado, el deber de conducir, por ejemplo, un vehículo respetando las reglas de tránsito, ¿no? Claro, perfecto. Y quisiéramos también que la población conozca en los temas estos tan álgidos que corresponde a las ofensas en la indemnidad de los niños, menores o también en los delitos sexuales en personas mayores, pero finalmente delitos contra la libertad sexual. Acá también hay un tratamiento que la norma otorga que es muy importante y quisiéramos que usted explique ello minuciosamente, si lo tiene bien, bueno, luego de una pausa comercial. Correcto. Que estaríamos encantadísimos para que usted pueda explicar con detenimiento a la población, ¿sí? Y seguiremos con la entrevista a nuestro invitado en el siguiente bloque comercial. Para quienes nos sintonizan en este momento, recordamos que estamos entrevistando al señor doctor Daniel Sánchez Pagador, juez de investigación preparatoria de Trujillo. El tema que abordábamos en el bloque anterior era respecto a las personas que son condenadas por delitos contra la libertad sexual, específicamente cuál es, sobre qué enfocan la ejecución de la sentencia. Bien. Efectivamente, como usted lo mencionó, y bueno, haciendo una breve introducción, la pena tiene varias funciones. Una de ellas es lograr la reinserción del penado a la sociedad. Para ello, en los delitos cometidos contra la libertad sexual, pues existe el artículo 178A de nuestro Código Penal, que obliga que en estos delitos, cuando se trata de personas condenadas a pena con carácter de efectiva, es decir, ingreso al establecimiento penal, pues ellos, además de cumplir la pena, deben recibir un tratamiento terapéutico. Ello con la finalidad de tratar de que esta persona pues, pueda reinsertarse de manera exitosa a la sociedad y evitar que vuelva a cometer ilícitos como el que fueron materia de la sentencia por la cual se encuentra purgando pena. Entonces es una ayuda psicológica específica. Así es, doctora. ¿No? Lo que se busca es tratar de que esta persona pueda de manera exitosa reincorporarse a la sociedad, como le indiqué, y no vuelva sobre todo a cometer este tipo de delitos. Se dé cuenta él de la gravedad de la conducta y esté preparado para que sin temor alguno respecto a las víctimas o a la sociedad en general, pues
este pueda nuevamente reinsertarse en su vida normal. Internalizando el problema que causó, ¿no? Y eso podría darse también, por ejemplo, en delitos violentos como homicidios, siempre y cuando, por ejemplo, el juez haya señalado en el fallo. También es posible ello ejecutar este tipo de ayuda o tratamiento terapéutico. También, doctora, también lo es posible y sería pues dependiendo de cada caso en concreto, como usted lo ha dicho, que el juez pueda adoptar esa medida y garantizar que el sentenciado con esta pena que se le ha impuesto, conforme reitero, pueda reinsertarse exitosamente en la sociedad. Dentro de este orden que estamos analizando de los diversos delitos, también tenemos delito de usurpación, que también es bastante común, y vemos también afluencia de muchas personas que acuden a interponer sus denuncias y por ende van a juicio oral. También es un tema que hoy se está viendo muy seguido y en la etapa de ejecución de sentencia se emite el fallo, se dispone la administración de posesión definitiva. ¿Y cuál es el tratamiento que ustedes dan, por ejemplo, en el caso de encontrar a un tercero, que no está la persona, el sentenciado, ¿no? Y para poderle ministrar el bien sublitis al agraviado? Bueno, en principio ya existe, estamos hablando de que existe una sentencia firme. Esa sentencia firme debe cumplirse en sus propios términos. Una de las condiciones de esa sentencia es pues, que precisamente el bien que fue indebidamente apropiado por una persona le sea devuelto a su poseedor original, ¿no? Para ello existe la figura de la administración. Y lo que hacemos es requerir a la persona que se encuentre actualmente en posesión de ese bien que lo desocupe y lo entregue. Se le hace conocer, si usted no cumple con desalojar, desocupar el bien y entregárselo a quien resulta ser el agraviado, pues de grado o fuerza, el Poder Judicial, con ayuda de la fuerza policial, va a proceder a efectuar ello. Se señala una fecha, se le notifica, no es una medida intempestiva que surgió porque a alguien se le ocurrió, no, sino que es en cumplimiento precisamente a una sentencia. Y vamos a ir con el apoyo de la fuerza pública, de ser necesario, a otorgar la administración definitiva a favor de la parte agraviada. Inclusive, si estaría dentro de una de las reglas de conducta, ello de alguna manera pondría en peligro la libertad ambulatoria. Estamos hablando ya de una sentencia firme. Claro. De una sentencia firme que debe cumplirse. Y para eso, si no se pudiera cumplir, pues entonces el desarrollo de todo un proceso penal ya carecería de cualquier finalidad, porque al recurrir el litigante al Poder Judicial, lo que espera es obtener justicia. Y en este caso, la justicia que espera es que le devuelvan su predio, su bien, ¿no? Sí. Respecto al delito de libramiento indebido, tenemos también cuando se gira cheques sin fondos, sin provisiones o en cuentas corrientes cerradas, otras circunstancias que da la norma penal, ¿no? Allí también se dicta la sentencia, se emite el fallo, se obtiene una sentencia favorable para el agraviado y la ejecución, el modo de ejecución. ¿Puede uno hacerse pago en caso de que el sentenciado indique no tener bienes, pero puede hacerse extensivo a través de diversas medidas cautelares que da el proceso civil? Podría hacerse, sería una de las formas. Si lo que le interesa al agraviado es recuperar su dinero, estamos hablando que a él no le interesa, por ejemplo, que lo amonestemos, es decir, que le llamamos la atención, que le prorroguemos el periodo de prueba o que finalmente revoquemos la pena suspendida. Lo que le interesa a él es recuperar su dinero y para ello puede requerirnos que sea el apercibimiento otro. Por ejemplo, como usted bien lo ha mencionado, la ejecución forzada, un embargo, de repente hay otros bienes que pueden ser embargados como tales para hacerse pago de ello, o en todo caso, o en su defecto, recurrir pues a un proceso civil ya, ¿no? Pero ello implicaría pues nuevamente iniciar un proceso, si a través de la vía penal aún y vía ejecución de sentencia ello podría solucionarse. A propósito de esto que acaba usted de mencionar finalmente, tenemos nosotros un criterio ya y lo utilizan los jueces de ejecución, ya son pautas que da el Tribunal Constitucional respecto a la reparación civil. Se dice que no hay prisión por deudas, ¿no? Solamente en el ámbito de alimentos, prisión de asistencia familiar.
pero ¿hay algún criterio en el cual si se ha tomado se viene ejecutando una sentencia, se encuentra el bien dañado, el monto librado indebidamente, el monto estafado, dentro de reglas de conducta? ¿Podría esto de alguna manera limitar esta libertad ambulatoria, hacerse efectivo ante el incumplimiento de este mandato? Podríamos incluso limitar esa libertad ambulatoria. Si está expresamente consignado como una de las reglas de conducta, a él se le otorgaba una pena suspendida, a él o a ella, ¿no? Al sentenciado, se le otorgaba una pena suspendida, pero a condición de que cumpla reglas de conducta. Y una de ellas, precisamente, al igual que en los casos de omisión en la asistencia familiar, es restituir el bien y pagar la indemnización que fuera obligado. Y para ello, pues, conforme le indiqué, podrían requerirse, por ejemplo, la revocatoria de una pena suspendida. Quien se encuentra cumpliendo una pena suspendida, pues, no quiere verse perjudicado de manera alguna con un ingreso al establecimiento penal, y ello le obliga a que cumpla con pagar la indemnización o la reparación civil que le fuera impuesta dentro de un proceso penal. Claro, o sea, ineludiblemente que si está dentro del fallo y la persona no cumple, están los presupuestos que se señalan en el artículo 59 y eso ineludiblemente llega al estadio de revocatoria y es válido. Y no podría de ninguna manera indicarse que se trata de un proceso penal de reparación civil que es ajena a la pena, sino el cumplimiento de la pena, en este caso, de un fallo que viene en forma conjunta, que no están desligados. Así es, están ligados, como usted lo acaba de indicar, uno respecto al otro. Y precisamente el cumplimiento de esas reglas de conducta es condición para que él se haya visto beneficiado de alguna manera con una pena con carácter de suspendida y no efectiva. En forma también, podríamos decir, vertiginosa, que está creciendo en los últimos 4 o 5 años, que antes era muy esporádico. Vemos también hoy denuncias y procesos contra la ecología. Muchas personas que denuncian por el ámbito de contaminación de vertientes, sólidos, residuos, a través, por ejemplo, de briquetas de carbón y su elaboración, otros que son gases tóxicos, ¿no? También igualmente se dictan las sentencias que las penas no son muy altas, pero en el tema de ejecución, ¿cómo se efectiviza? En igual sentido, pues, ¿no? Hay que requerir a la parte, cumple, citarlos a una audiencia y en esa audiencia resolver lo que corresponda de acuerdo a la sentencia impuesta y de acuerdo también al requerimiento que en este caso haya efectuado la Fiscalía o el actor civil si lo hubiera constituido como tal. Por ello es que nosotros invitamos a la población que deben de denunciar. Se encuentra el Ministerio Público atento a recibir cualquier resquebrajamiento a bienes jurídicos de la población y que puedan esta institución viabilizar al Poder Judicial, en la cual nosotros los jueces podremos otorgarle su derecho. Fundamentalmente que es objetivo y ello se advierte y se otorga a cada uno el daño que está siendo irrogado, ¿no? Quisiéramos, doctora, agradecerle. Esta noche el tiempo ha sido cortísimo, pero muy importante. La entrevista que usted hemos podido acceder, usted además comprometerlo para un próximo programa, tenerlo en este sitio. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctora, muy agradecido por la oportunidad. Gracias, doctor. Bien, tenemos nosotros, finalizamos este programa, no sin antes anunciarles que tenemos las redes sociales que pueden avistar en pantalla. Además, nuestro canal de televisión también igualmente. Y pueden hacernos llegar consultas, personas a invitar, temas a tratar. Bueno, señores, con ustedes nuevamente me despido y nos encontramos el próximo sábado en este mismo horario. Muy buenas noches.